Amadas, bienvenidas a la lección 23 del Reino Dividido. Esta semana estamos en el libro del profeta Miqueas. Y el propósito de Dios para cada una de nosotras es que lo glorifiquemos siendo un reflejo de quién Él es, un reflejo de su carácter en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en cada actividad, en el trabajo, en el hogar, en la reunión familiar, en la comunidad, en la universidad, en fin, en todo lugar, donde quiera que estemos. Y Él no nos pide que hagamos esto como podamos, sino que cuando le entregamos la vida a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le cedemos el mando de nuestra vida, Él nos capacita para ser reflejo suyo a un mundo perdido. Como princesas amadas, como hijas del Rey de Reyes, nos escogió para ser su instrumento de amor, de su amor, no de nuestro amor, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su verdad, a través del testimonio de nuestra vida y el testimonio que damos. Como vimos la semana pasada, el dolor, la desilusión, el sufrimiento, la tragedia no son experiencias ajenas para el creyente, para el Hijo de Dios. Dios es soberano. Y si aún te preguntas por qué Dios permite este dolor y ese sufrimiento en tu vida, te exhorto a que pases más tiempo en las Escrituras, que en las Escrituras que cubrimos especialmente la semana pasada. Quizás quieres volver a escuchar la enseñanza de la semana pasada y te exhorto a que ores para que el Señor sea quien traiga el consuelo y el entendimiento a tu corazón. Sufrir no es fácil, pero no sufrimos solas. El Señor está contigo en todo momento y sabemos que Él todo lo obra para bien, para los que lo aman y son llamadas de acuerdo a su propósito. Dios tiene un plan y un propósito perfecto aún en el sufrimiento y Él ha determinado cómo se va a cumplir ese propósito. Él nos escogió y nos capacita para ser parte de esa obra solo por su gracia. Aún en todo lo que vivimos, aún en las cosas que no entendemos. Recordemos que los pensamientos de nuestro Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? O quizás mejor sea preguntar, ¿cómo no debemos vivir? El profeta Miqueas nos advierte sobre cómo no debemos vivir como creyentes. En estos capítulos, él no le está hablando a los gentiles, a las naciones, sino que Miqueas habla al pueblo de Dios, que continúa siendo infiel y se rehúsa a arrepentirse y a volver a regresar a su primer amor, a su Señor, y amarlo sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Miqueas 6:8 nos dice: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios llama a sus hijos a representarlo con justicia y misericordia hacia los demás. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en esta porción de las Escrituras. Y lo vamos a hacer en dos divisiones. La primera división, injusticia y juicio, los capítulos del 1 al 3 de Miqueas. Y la segunda división, arrepentimiento y restauración, en los capítulos 4 al 7. Así que si no han abierto sus Biblias, las exhorto a que en este momento abran su Biblia a Miqueas capítulo 1 y vamos a orar. Señor Padre Celestial, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios soberano del universo, en control de la historia y en control de nuestras vidas. Mi Rey, tú eres el Altísimo y el Eterno, no hay nadie como tú. Señor, te damos gracias por quien tú eres, te damos gracias por el llamado que has hecho en nuestras vidas.
Señor, te pedimos por las que estás llamando hoy para que entreguen su vida a ti. Señor, que puedan escuchar tu llamado y puedan decir, heme aquí, Señor, y rindan su vida a ti. Padre, para las que hemos rendido nuestra vida, pero estamos en enfriamiento, te pedimos, Señor, que también oigan ese llamado, que oigan las advertencias y que puedan rendir su corazón a ti una vez más, que puedan humillarse ante ti. Padre, danos entendimiento para tus escrituras y danos, Señor, una manera en la que tú nos estás llamando a aplicar lo que estamos estudiando, Señor, que no se quede en un estudio, que no se quede en conocimiento en nuestra cabeza, sino que sea algo que apliquemos a nuestras vidas, Señor. Queremos seguir creciendo y madurando a tu lado. Señor, ser cada día un reflejo, cada día más y más un reflejo de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿quién era Miqueas? Miqueas era oriundo de un pueblito pequeñito al suroeste de Jerusalén llamado Moreset. Su nombre, Miqueas, significa ¿quién es como el Señor? ¿Quién es como Yahweh? Dios lo llamó a llevar su mensaje durante el reinado de Jotán, Acaz y Ezequías, lo que nos revela que era contemporáneo con Isaías, Oseas y Amós, que también llevaron el mensaje de Dios durante el reinado de estos reyes. Y si se acuerdan, los estudiamos no hace tanto, en Segunda de Reyes del 15 al 20. Es evidente con estos profetas durante esta época, es evidente que Dios estaba activamente persiguiendo a su pueblo, llamándolos al arrepentimiento y a regresar a Él. El corazón de Dios anhela salvar. Había prosperidad en la nación, pero gran pobreza física y espiritual. Sus corazones infieles corrían tras ídolos y falsos dioses. Y Dios llama a Miqueas a llevar su palabra y le da una visión acerca de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, y acerca de Jerusalén, la capital del reino del sur de Judá. Esta visión de advertencias de Dios vino aproximadamente 20 años antes de que Asiria conquistara el reino del norte y se lo llevara al cautiverio, y 150 años antes de que el reino del sur de Judá cayera ante Babilonia. El versículo 2, Dios les dice, escuchen, pueblos todos escuchen, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, el Señor omnipotente será testigo en contra de ustedes. ¿Verdad? Creo que es una frase que ninguna de nosotras queremos escuchar con nuestro nombre delante. Como que el Señor diciendo, Denise, yo, el Señor omnipotente, seré testigo en contra de ti. No, Señor, ¿verdad? No queremos escuchar eso. Pero el Señor nos dice, escuchen, presten atención, miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra, como cuando bajó al monte de Sión para revelársele a Moisés y traer el pacto. Aquí está una vez más, baja el Señor, pero esta vez no a traer pacto, sino a traer juicio. Y a su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. ¿Y por qué se derriten? Porque el Señor desciende en juicio. En el versículo 5 nos dice, y todo esto, ¿por qué? Por la transgresión de Jacob, por los pecados de Israel. ¿Acaso nos representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Miqueas se dirige precisamente a ambas capitales, la capital del norte y la capital del reino del sur. En la capital es donde normalmente está ubicado el gobierno de una nación. Lo que se dicta en la capital se hace en la nación, pues la capital representa a la nación.
Por lo tanto, el pecado de idolatría de Samaria representa el pecado de la nación de Israel. Igual con los santuarios paganos de Judá representa los santuarios paganos, de Jerusalén representa a toda Judá. Miqueas les dice, viene juicio y viene el exilio para Israel. Y Samaria quedará como un montón de ruinas y todos sus ídolos quedarán hechos pedazos. El Salmo 97:9 dice, porque tú eres el Señor Altísimo, por encima de toda la tierra, tú estás por encima de todos los dioses, con D pequeña, de todos los ídolos. Por eso Él vendrá y cada ídolo quedará hecho pedazos. Y les dice una vez más, escuchen, presten atención. El juicio de Dios viene por su constante infidelidad, porque ustedes han roto el pacto con el Señor una y otra vez, año tras año. Han pasado 500 años de infidelidad. ¿Y cuál es la respuesta de Miqueas hacia el pueblo que ha sido tan rebelde y tan infiel? Miqueas no les dice, bueno, ya les advertí, allá ustedes. Lo que viene es merecido, se lo buscaron. Yo les dije. No, amadas, sino que nos dice la palabra que Miqueas llora, grita, anda descalzo y desnudo en señal de dolor. No porque él andaba como ellos, sino por compasión hacia ellos. Aún sabiendo que eran rebeldes, su respuesta es de compasión. Y tú y yo, ¿cómo respondemos cuando vemos a alguien pasando por dificultades o momentos duros, consecuencias que ellos mismos se buscaron? No sé tú, pero esto trajo mucha convicción a mi corazón. ¿Mostramos compasión?, nos pregunta el Señor. ¿O miramos para el otro lado y decimos, ellos se lo buscaron? El propósito de Dios para cada una de nosotras es que lo glorifiquemos siendo un reflejo de quien Él es, un reflejo de su carácter. Él llama a sus hijas a representarlo con justicia y misericordia hacia los demás. ¿Ejercemos esa misericordia y esa compasión? Nos gusta recibir misericordia, pero no siempre somos prontas a ofrecerla. En el capítulo 2 dice, ay de los que se acuestan pensando en el mal que van a hacer solo porque pueden hacerlo. Los ricos se hacen más ricos oprimiendo a los pobres. ¿Y cuál es el pecado en esta sección? Es la codicia, amada, la codicia. El 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. No es solo tener, sino querer lo que otros tienen, querer lo que no te pertenece a ti. Codician campos y se apropian de ellos, como hicieron el rey Acaz y Jezabel con el viñedo de Nabot. ¿Se acuerdan en Primera de Reyes 21? Codicia. Recordemos que Dios le está hablando a su pueblo. Dice, ay de los que profesan amar al Señor, al Santo de Israel, pero no practican la justicia, no aman la misericordia y no se humillan ante Él. ¿Verdad? Fuerte. Esta es la perspectiva que debemos tener al leer esto, al estudiar esta porción de la palabra. ¿Y cómo podemos aplicar eso hoy a nuestras vidas? Es ay de los que profesan amar al Señor, al Santo de Israel. Van a la iglesia los domingos y quizás los miércoles o los martes. Van a BSF también una vez a la semana, pero no aman al prójimo. Pero se pelean con fulana porque es que ella es tan áspera, no respetan a sutana porque es que ella es tan horrible y no soportan a perenceja porque es que lo que sea.
no practican la justicia o no practicamos la justicia, no amamos la misericordia, no extendemos misericordia y no nos humillamos ante Él. Advertencias para nuestro corazón. En el versículo 6, los supuestos profetas de la nación rechazan el mensaje de Miqueas. Le dicen: ya no nos profetices más sobre el juicio. Pareces un loro repitiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cuál es el problema? Si mira a quién les está hablando. Nosotros somos profetas del Señor. Nosotros somos el pueblo escogido. Nosotros servimos al Señor. ¿O qué es lo que le pasa al Señor? ¿Acaso ha perdido la paciencia? ¿Es esta su manera de actuar? Como si el problema fuese de Dios o fuese Dios, si Dios fuese el problema. Se olvidaron que sí fueron escogidos, pero sí tenían un pacto a que seguir. Fueron escogidos y llamados a representarlo con justicia, con misericordia hacia los demás. Y Miqueas expone las mentiras de los falsos profetas. Les dice: sus palabras están contaminadas, pues no profesan la palabra de Dios, sino que por una buena cantidad de dinero profetizan lo que quiere escuchar, lo que la gente quiere escuchar, el que puede pagar, y claman que es un mensaje que viene de Dios. Bendicen al que paga bien, pero al pobre ni lo miran. Profetizan solo prosperidad, como vemos en cuando hablan de vino, de cerveza, y el pueblo recibe eso. Y el capítulo termina con un mensaje de esperanza y restauración. En el medio de esto, sí, viene juicio, pero hay esperanza. Miqueas les asegura que el juicio no es para siempre, que el Señor por su gracia y por su misericordia los reunirá y tendrán un rey que los dirigirá. El Señor los congregará como un rebaño en el aprisco. Él abrirá brecha y marchará al frente. Bendito sea el Señor nuestro Dios, tierno y misericordioso. En el capítulo 3, Miqueas reprende a los líderes y gobernantes corruptos que practican la injusticia y oprimen a los pobres. Estos líderes que pensaban que tenían el favor del Señor porque eran pueblo escogido y que por tanto se merecían el favor del Señor, aun cuando se servían con fines de lucro, aun cuando les robaban a los pobres para fortalecerse ellos y para crecer su propio bienestar. ¿Por qué es esto importante? ¿Y cómo me aplica esto a mí? Si yo no soy un falso profeta, si yo no le ando robando a los pobres, no somos falsos profetas, no somos profetas, pero somos líder. Eres líder. Un líder es alguien que tiene influencia con sus palabras y con sus acciones sobre otras personas. Alguien que impacta la vida de otros. Y cada una de nosotras somos llamadas por Dios a ser líder. No estamos hablando solo de ser líder en la iglesia o líder en BSF, pero todas somos líderes en algún lugar. Somos líderes en nuestro hogar. Somos líderes de nuestros hijos. Somos líderes en el trabajo. Somos líderes en la familia. Estamos influenciando a alguien. La pregunta es, ¿estamos influenciando para Cristo o para el mundo? Seamos como Miqueas, que en cambio estaba lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza. Debemos ser llenas del Espíritu que nos ha regalado el Señor cuando lo recibimos. Ese Espíritu que mora en nosotros es para hablar la verdad en amor, con autoridad y para compartir las buenas nuevas del Evangelio con urgencia.
Escuchen esto, nos dice el versículo 9. Ustedes gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia y tuercen el derecho, que tuercen lo que es justo, que llaman a lo bueno malo y a lo abominable lo llaman bueno. Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo, se apoyan en el Señor. Por culpa de ustedes, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Aprendan de los golpes ajenos, les dice a Judá. Aprendan de los golpes de Israel y arrepiéntanse. Miqueas sabe que el pueblo no quiere escuchar sus palabras, pero tiene misericordia y compasión por ellos y les habla la verdad. Les comparte la palabra de Dios con el fin de que se arrepientan y ejerzan justicia. Entonces, ¿qué aprendemos en esta sección? Aprendemos que a Dios le desagrada la injusticia. Él es justo. La corrupción, la opresión, el maltrato, el soborno son solo unos cuantos ejemplos de la injusticia que quiebra el corazón de Dios. Dios es justo y en su misericordia nos llama y nos usa como instrumentos suyos para reflejar su justicia al mundo. Cuando piensas en la comunidad en la que Dios te ha plantado, ¿qué te está diciendo Dios sobre su justicia? ¿En qué área te está llamando al arrepentimiento, a ejercer su justicia, a amar y a ejercer su misericordia? ¿Dónde te está llamando a ser llena del Espíritu y con urgencia compartir su palabra? ¿Vendrás hoy al seminario compartiendo el Evangelio? Hoy, martes 7 de marzo. No se pierdan esa oportunidad. En la segunda división, comenzando en el capítulo 4, Miqueas anuncia la venida del Rey de Reyes y su reino. El versículo 1 nos dice: en los últimos días, el monte del templo del Señor será puesto sobre la cumbre de las montañas y se erguirá por encima de las colinas. Entonces los pueblos marcharán hacia ella y muchas naciones se acercarán. Cuando la Biblia se refiere a los últimos días, Dios habla de lo que esa época después de la ascensión de Cristo hasta el día de hoy. Vivimos en los últimos días. Pero en esta porción de las Escrituras, Él está hablando específicamente de los últimos días, cuando Cristo regrese por segunda vez y regrese físicamente a la tierra. Volverá para reinar y gobernar antes del juicio final de la humanidad. La segunda venida de Cristo es una verdad central de la fe cristiana. Será repentina, nos dice la palabra, visible y física, corporal. Solo Dios el Padre sabe el momento exacto en que Cristo regresará, pero sí sabemos que regresa pronto. Los creyentes somos llamados a estar preparadas y a vivir por fe anticipando su pronto regreso. ¿De qué manera vivirías si supieras que Cristo viene hoy? ¿Cómo cambiaría cómo tratas a los demás? ¿O cómo cambiaría la urgencia con la que compartes el Evangelio? Somos llamadas a estar preparadas. En esos días, cuando Cristo venga a reinar por 1000 años en Jerusalén, Jerusalén será restaurada y exaltada y todas las naciones correrán hacia ella para encontrarse con el Señor. En el capítulo anterior, Dios nos dice que traería juicio y que Jerusalén será como un montón de ruinas, pero por su amor, su bondad y su misericordia no la dejará así, sino que la restaurará y la exaltará. Nos instruirá desde allí
Él juzgará entre muchos pueblos y administrará justicia. Ya no habrá guerra. Cada uno se sentará en paz bajo su parra y su higuera, y nadie perturbará su solaz. Y el buen pastor reunirá a sus ovejas dispersas y maltratadas, y ellas también serán restauradas. ¡Qué esperanza la nuestra! En el versículo 9, pero antes de la restauración, nos dice, habrá dolor. Y dice, ¿por qué gritas, Judá? ¿Acaso no tienes rey o líderes que te protejan? Y Dios compara el dolor que van a padecer con los dolores de parto sin epidural. Van a pasar por un tiempo difícil, van a salir de la ciudad, va a ser doloroso, irán al exilio a Babilonia, pero de allí el Señor misericordioso los rescatará. Dios en su bondad les advirtió del juicio venidero y de la esperanza de la restauración. En el capítulo 5, les dice, pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad. Desde antes de la fundación de la tierra ya existía el Hijo de Dios, Jesús. Ya existía y ya estaba preparado para este llamado. He aquí lo que vemos, la promesa del Mesías. Él los pastoreará con poder del Señor y su majestad dominará hasta los confines de la tierra y traerá paz. Él es el príncipe de paz. En los versículos 10 al 15 vemos que vemos lo que sucederá a las naciones que no se arrepienten y que continúen ejerciendo injusticia y maltrato. El Señor destruirá su dependencia en el poder militar, y eso lo vemos cuando dice, exterminará su caballería y destruirá la idolatría de Israel. En los capítulos 6 y 7, Miqueas se lamenta por los pecados y el juicio de Israel y Judá y les recordó la misericordia de Dios. El pueblo había olvidado cómo Dios los había sacado de Egipto. Habían olvidado su bondad, su generosidad, su protección, su cuidado y su gracia derramada sobre ellos. Y tú y yo recordamos de donde Dios nos sacó, donde estábamos antes y a donde nos ha traído solo por su gracia y su misericordia. O vivimos como si nos merecemos lo que Cristo hizo por ti y por mí. El pueblo tenía sus propias maneras de presentar sacrificios para el perdón de los pecados. Hacían grandes sacrificios, incluyendo hasta sacrificar el primogénito, en lugar de arrepentirse y de regresar al Santo de Israel. Habían añadido cosas a sus rituales, cosas que habían aprendido de los pueblos vecinos. Y tú y yo servimos al Señor y a la vez continuamos viviendo con el pecado habitual, practicando cosas que van en contra de su palabra. ¿Cómo hemos de vivir? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué le estamos añadiendo al Evangelio? ¿Cómo hemos de vivir? No es un misterio. El versículo 8 nos dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Más claro no canta un gallo, ¿verdad? 3 cosas simples, pero tan difíciles. Practicar la justicia, actuar con justicia hacia los demás, hacia todos los demás, no solo hacia los que nos caen bien. Amar la misericordia, no solo mostrar misericordia, sino mostrarla con amor. Amar, mostrarla. Amar, mostrarla.
Da a los demás con la misma medida de misericordia que tú has recibido del Señor. Uf, convicción al corazón. Y humillarte ante tu Dios. Recordar quién es Él, cómo se revela Él en su palabra, no como yo me lo imagino, sino como Él se revela en su palabra. Recordar quién es Él y cuál es su carácter, su majestuosidad, excelso y sublime, sentado en el trono, y las orlas de su manto llenan el templo. Si tienes eso en mente, esa perspectiva, andarás en humildad ante Él y te saldrá del corazón. Y el capítulo 7. Miqueas se lamenta por la caída de su pueblo. Ya no hay piadosos, no hay gente honrada. Todos tratan de matar a alguien. Es mal sobre mal. Miqueas nos dice en el versículo 7, ya no se puede confiar en nadie, nos dice primero, pero en el versículo 7 dice, pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Amén y amén. Su esperanza no estaba en el país, ni en la gente, ni en los gobernantes, sino en el Dios soberano del universo. Él es fiel y nunca falla. Su esperanza estaba en el que es, en quien fue y quien pronto vendrá. Cuando tú y yo vivimos con esa perspectiva en anticipación de su segunda venida, nuestra vida tiene propósito. No importa las circunstancias a nuestro alrededor, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que tenemos esa esperanza certera y es una esperanza sólida para los que confiamos en Él como nuestro Salvador. Sabemos que Él juzgará el mal y establecerá su reino. Cuando tú y yo creemos esta verdad, vivimos con esta perspectiva y podemos decir como lo que significa el nombre de Miqueas. ¿Quién es como Yahweh? O podemos adorar a Dios como lo adoró Miqueas en el versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto el delito del remanente de tu pueblo? No siempre estarás airado. ¿Por qué Dios tiene tanta misericordia? ¿Por qué Dios tiene tanta paciencia y tanta compasión hacia su pueblo rebelde, hacia nosotras, sus hijas rebeldes? Porque su mayor placer es amar. Y por amor quiere restaurarnos. Cristo viene pronto a reinar y a juzgar. Y esa es una noticia excelente. Así que aprendemos en esta sección que Cristo viene y reinará con justicia. ¿Vives anticipando su regreso? Cristo viene pronto y reinará con justicia sobre todas las naciones. Ya no habrá opresión, no habrá soborno, no habrá guerra. Él nos ha llamado a vivir anticipando ese día, con esperanza. Y mientras esperamos ese glorioso día, nos llama a sus hijos a representarlo con justicia y misericordia hacia los demás, a practicar la justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. El propósito de Dios para cada una de nosotras es que lo glorifiquemos siendo un reflejo de quien Él es, reflejo de su carácter en todo lo que hacemos, en nuestras prioridades, decisiones, actividades, en todo lugar. Oremos. Señor, gracias por tu carácter que nos muestras y nos revelas en tu palabra. Gracias por dejarnos la palabra para aprender más de ti, para conocer tu corazón. Señor, gracias por las advertencias que nos das. Pedimos que, Señor, seamos prontas a la convicción y que queramos aplicar las cosas que tú nos estás enseñando. Padre, queremos amarte más. Queremos amar la misericordia, Señor, y extenderla hacia los demás, mi Rey. Queremos, Padre, humillarnos ante ti todos los días de nuestra vida, mi Rey. Ayúdanos a ejercer justicia, tu justicia
en tu poder y llenas de tu espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, gracias por estar con nosotras. Tengan una bendecida semana.